Hola, bienvenidos a nuestro documental. En esta unidad revisaremos el nacimiento de las identidades criolla y mestizas en los filósofos mexicanos del siglo XVII y XVIII, para apreciar el carácter constitutivo de la identidad mexicana previo a la independencia. Además, valoraremos las críticas de algunos europeos en torno a la deficiencia de la naturaleza y la cultura novohispana, mediante sus escritos para cotejarlos con las respuestas que ofrecieron los mexicanos. En este documental se dividirá en tres secciones. La primera, sobre multiculturalidad y etnia, donde se hablará sobre dos personajes, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza, y su pensamiento nacionalista de la cultura mexicana. En la segunda sección se hablará sobre la construcción de la identidad y de la defensa de la cultura mexicana. Y por último, en la tercera sección se darán los créditos correspondientes a cada autor en la que se basó el documental. Acompáñenos a conocer esta información. Etnia y multiculturalidad. Estos dos personajes, como lo son Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza, son dos claras muestras de pensamiento expresado nacionalista de la cultura mexicana. Carlos empezó su forma de expresión singular en Tepoztlán. Desde ese entonces nos lleva explicando cómo la cultura y la identidad van de la mano con sus múltiples escritos, los cuales hablan de crónicas religiosas que son basadas en los reyes de España, porque estos son los que regían. En los escritos de Carlos se trata levantamientos armados ante la Nueva España y su régimen. Sor Juana Inés de la Cruz es otra figura importante en el virreinato de la Nueva España. En una de sus obras, de hecho, es tal su inteligencia y crítica y expone el sistema político y social de la época en la cual estaba, y del cual fue criticada y hasta se tomaba por una persona sin conocimiento y saber de esta. Carlos y Sor Juana fueron grandes exponentes en su forma de pensar, ya que en sus escritos logran plasmar una crítica y un relato de dichos actos que ocurrieron a través del tiempo, al igual que ellos mismos y las posturas que ellos tomaban, y cómo es que veían las cosas de su momento y su opinión, lo cual nos generó un sentimiento de identidad y los choques, como lo puede ser multiculturales y sus escritos. Sección B. Construcción de la identidad y defensa de la cultura mexicana. Fragmento tomado de Juan José de Higuera y Oguren. Prólogos, Biblioteca Mexicana, México. Es cosa comúnmente admitida que los nacidos en América brillan por las luces de su ingenio, mucho más pronto que los europeos. Pero el crítico Fray Benito Feijóo se ha esforzado por incluir esta opinión entre los errores vulgares. Según el aprovechamiento anticipado de los nuestros no debe atribuirse a la anticipación de su capacidad, sino solo a la anticipación del estudio y continua aplicación en él. Los niños europeos van a la escuela mucho más tardíamente que los nuestros. Es porque sus padres deben perder el tiempo haciéndolos estudiar en una edad que consideran inadecuada para la asimilación de los rudimentos primeros. El erudito Miner, en su réplica, queda por disipar el error de quienes sostienen que si bien los nuestros están dotados de un ingenio precoz, pierden el uso de él prematuramente. Podemos citar el proverbio de que es más noble vejez de león que juventud de mulo. En nuestra Universidad de México son frecuentes los profesores jubilados que continúan consagrando el cultivo de las letras. Dentro de las órdenes religiosas hay muchísimas personas doctas que cultivan los ejercicios literarios y se ocupan aún en edad más avanzada de las cosas del espíritu. Fragmento tomado de Francisco Javier Clavijero, Disertaciones en Historia Antigua de México. Mr. de Pau supone o finge tan maligno al clima de América que hace degenerar a los criollos y a los americanos, a pesar de haber nacido bajo un cielo más blando y en un clima más favorable, como él dice, a todos los animales. El autor se muestra no menos maldiciente que enemigo de la verdad. Al principio dice, no se creyó que los americanos eran hombres, sino sátiros o monos grandes, que era lícito matar sin escrúpulo ni remordimiento.
al fin, para que no se faltase la ridiculez. Hubo un papa que declaró que era de su agrado y del Espíritu Santo reconocer por hombres a los americanos, de modo que, sin esta decisión de un italiano, los habitantes del Nuevo Mundo serían hoy, a los ojos de los fieles, una raza de hombres equívocos. Ninguna nación americana conocía el arte de escribir, si por arte de escribir se entiende el de expresar en papel, pergamino, cualquier especie de palabras, con la diferente combinación de algunos caracteres. Pero sí el arte de escribir es el representar, o dar a entender las cosas o las ideas a los ausentes y a la posteridad, con figuras, jeroglíficos o caracteres. No hay duda que este arte era conocido y estaba en gran uso entre los mexicanos. En todo esto se muestra la ignorancia del investigador, y de su ignorancia nace su temeridad. En conclusión, podemos decir que Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos fueron grandes exponentes por su forma de pensar, y que en ese entonces era mal visto, ámbitos que integran a España como los relatos religiosos. Cabe destacar que gracias a estos personajes pudo haber un sentimiento de identidad y de reflexión. Es importante destacar que hay clasificaciones en los estudios de diversos países como de Europa y América, lo cual hace pensar que hay diversas visiones de lo que es el estudio, pues en una parte del mundo los padres de niños no dejan que vayan a la escuela a temprana edad, esto para aprovechar el máximo tiempo con ellos, y en otra parte, personas ya jubilados deciden seguir estudiando. Finalmente, es muy interesante la manera en la que el autor denigra al ser americano o criollo, y esto es muy parecido a lo actual en muchos ámbitos. Como bien menciona, es una gran ignorancia.